Bien, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio para encontrar un modelo. En este caso se tratará de un modelo determinístico. Para eso vamos a utilizar esta herramienta que ustedes pueden ver en pantalla, que se encuentra en esta página de la cual les compartiré el enlace. Muy bien. Se llama Gases. Vamos a darle clic en la simulación. Entonces aquí vamos a introducción. Pueden ver que se trata de un pequeñísimo tanque. Van a ver ustedes las dimensiones. Aquí le vamos a hacer clic aquí donde dice ancho. Miren ustedes las dimensiones de esto. Son 10 nanómetros de ancho. De profundidad este tanque, ya les pasaré las dimensiones, pero tiene 4 nanómetros de profundidad, podríamos decir que no la vemos, y de alto tiene una altura de 8.75 nanómetros, de tal manera que podríamos calcular este volumen de ese tanque tan minúsculo y tan pequeñito. Afortunadamente podemos con nuestra imaginación pues, y con la ayuda de este simulador mirar el tanque. Muy bien, vamos a mover esta parte es como si se pudiera manipular esta anchura del tanque y lo podemos llevar hasta 5 nanómetros. Bien, lo vamos a fijar ahí en 5 nanómetros. Esto es una tapa para poder permitir que cierta cantidad de gas entre o salga del tanque. En este momento lo vamos a mantener cerrada. Aquí puedo yo utilizar esto en grados Celsius. La presión está en atmósferas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de encontrar un modelo determinístico que nos permita buscar la relación entre las variables que ustedes pueden ver en pantalla, ¿cierto? Por ejemplo, entre la temperatura, que va a estar en grados Celsius, bueno, o Kelvin, vamos a dejarla en grados Celsius, y la presión en atmósferas, ¿ok? Aquí podemos suministrar o retirar o poner en contacto, poner este gas, digamos, en contacto con algo caliente o frío. Vamos a dejarlo por ahora sin contacto. Y aquí también podemos manipular la cantidad de moléculas, de partículas, dice aquí, del gas que van a ingresar a este tanque. Vamos entonces a tratar de buscar ese modelo determinístico que nos busque una relación entre todas las variables. ¿Por qué será determinístico? Eso lo vamos a ver con la práctica. Veamos entonces en este caso si añadimos una cantidad de moléculas específica para este gas. Es de 50 moléculas. Miren ustedes aquí las 50 moléculas. Cuando ingresan al tanque empiezan a rebotar entre sí y con las paredes del tanque. Aquí podemos notar que la temperatura y la presión en este caso ya tienen un valor determinado, ¿cierto? No vamos a modificar la temperatura al poner en contacto eso con algo caliente o algo frío, simplemente observemos qué pasa. Para eso entonces vamos a hacer una anotación aquí en Excel. Vamos a decir que tenemos una variable que se llama temperatura, que la vamos a tener nosotros en grados centígrados. Vamos a dejarlo así. La presión, temperatura en grados centígrados, carambas, en grados centígrados. La presión estaba en atmósferas, el número de moléculas, y ¿qué otra variable teníamos? El volumen del tanque, que vamos a ver que es constante porque no lo vamos a modificar. En este caso tenemos una temperatura de 27 grados centígrados, si no recuerden, miren que en grados Kelvin son 300 grados Kelvin. Vamos
como estamos trabajando a nivel molecular, sería ideal que trabajemos con una escala en grados Kelvin. 300 Kelvin. La presión entonces busquemos en la simulación. La presión es de 11,7 atmósferas. 11,7 atmósferas. El número de moléculas será de 50. Y el volumen podemos calcularlo fácilmente porque tenemos el ancho, la profundidad y el alto. Pues hagamos aquí, realmente podemos utilizar el mismo Excel para ese cálculo. Hagámoslo aquí. Igual a 4 nanómetros de profundidad por 8,75 nanómetros de altura y por, miremos la simulación, podríamos decir este ancho de 5 nanómetros. De 5 nanómetros. Entonces estamos trabajando aquí con nanómetros cúbicos en el volumen. Nanómetros cúbicos. Pero recuerden que esto es constante porque no lo hemos modificado. La profundidad del tanque en 4, la altura en 8,75 y estamos asumiendo este ancho en 5 nanómetros. Muy bien. Si en la simulación se nos ocurriera, por ejemplo, poner este tanque en contacto con algo caliente, miren ustedes, podríamos elevar la temperatura. Podríamos elevar la temperatura y ver qué pasa, ¿cierto? Elevemos la temperatura a 353 Kelvin. 353 Kelvin. Vemos otra vez la simulación. 13,7 atmósferas. 13,7 atmósferas. 13,7 atmósferas. Vemos como las moléculas, la cantidad de moléculas no cambia y el volumen tampoco cambia. Bien, lo que voy a hacer entonces es hacer varias repeticiones. Vamos a aumentar la temperatura y ver qué pasa con la presión. Bien, se ha repetido entonces el experimento aumentando la temperatura del gas y se han obtenido los siguientes resultados. Podríamos, aquí en Excel es sencillo, insertar una gráfica de puntos dispersos. Bueno, aquí podríamos simplemente analizar la presión y la temperatura. Obviamente aquí sería ideal. Perdón. Agregar títulos a los ejes. En el horizontal estamos viendo cómo cambia la temperatura. Esto no estaba en grados Celsius sino en Kelvin porque finalmente se cambió a Kelvin. Se cambió a Kelvin esto. Y por aquí viene la presión. Entonces podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, bueno, aquí nos falta el eje de la presión. En realidad esto es la presión. Presión en atmósferas. ¿Cierto? Presión en atmósferas. No sé por qué aquí apareció presión acá abajo. Entonces vemos cómo a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Esto, digamos en términos matemáticos, podría explicarse como una relación directamente proporcional. Entonces podríamos decir nosotros entonces que la presión es directamente proporcional a la temperatura.
a la temperatura. Esa es una primera observación que estamos encontrando. ¿Y eso qué quiere decir? Que a medida que aumenta la presión, también aumenta la temperatura. Bien. Muy bien. Entonces, a medida que aumenta la presión, también aumenta la temperatura. Excelente. Ahora podríamos iniciar nuevamente nuestra simulación. Podríamos también mantener nuestro volumen constante, ¿cierto? Podríamos mantener el mismo volumen constante. Podríamos ahora ir cambiando la cantidad de moléculas que añadimos e ir viendo qué pasa, ¿vale? No añadamos, a ver, calor. Añadamos aquí las 50 moléculas iniciales. Vemos que la temperatura está en 300 Kelvin y la presión en 11,5 atmósferas. Entonces digamos que este fue nuestro primer experimento. Llamémoslo experimento 1. Y por acá vamos a tener un nuevo experimento, donde tenemos temperatura en grados Kelvin, la presión, vamos a seguir trabajando en atmósferas. También tenemos aquí el número de moléculas, el volumen del tanque, pero realmente podemos asumir que es el volumen ocupado por el gas, ¿cierto? Asumimos que todo el volumen del tanque está siendo ocupado por el gas, entonces el volumen que estamos trabajando en nanómetros cúbicos. En nuestro primer experimento, en este nuevo ensayo tenemos 300 Kelvin, 11,7 atmósferas, 7 atmósferas, 50 moléculas y un volumen, bueno, ya lo habíamos calculado también, del mismo ancho, misma profundidad y el mismo alto que el caso anterior. Entonces no hay diferencias en el volumen, 175 nanómetros cúbicos. Muy bien. En este caso entonces vamos a asumir que vamos a cambiar el número de moléculas. Entonces en la simulación cambiamos el número de moléculas a 100. Miren lo que pasa entonces, la temperatura en 300 Kelvin. 300 Kelvin, no hemos modificado la temperatura. La presión en 23,4 atmósferas. La presión en 23,4 atmósferas. Bueno, aquí en realidad en el punto anterior no era necesario escribir atmósferas. Ya estaba ya. 150, bueno, quisieran 150 moléculas, 175 nanómetros. Excelente. Entonces vamos a seguir haciendo las simulaciones y vemos que encontramos. Muy bien, entonces, si seguimos el procedimiento, podemos darnos cuenta cómo va cambiando la cantidad de moléculas de gas y en este caso ha cambiado también la presión en el gas. Entonces podríamos ver esto gráficamente. Miremos si marcamos estas dos en insertar. Aquí. Muy bien. Tenemos esto de aquí para que se represente mejor la imagen. Agregar elementos, ejes. Títulos de los ejes, perdón, horizontal. El horizontal parece ser aquí la presión. Atmósferas. Y en el vertical
el número de moléculas. Número de moléculas. El número de moléculas. Entonces lo que nos está indicando que a medida que aumenta el número de moléculas, aumenta la presión. Entonces también podríamos escribirlo en nuestras observaciones. La presión es directamente proporcional al número de moléculas, ¿cierto? Al número de moléculas en el tanque. Es directamente proporcional al número de moléculas en el tanque. Vemos que a medida que aumenta la presión, está aumentando el número de moléculas. Ok. Podríamos entonces ahora volver a reiniciar en la simulación y observar qué pasaría, por ejemplo, si cambiamos solamente ahora el volumen, podría ser, y ver qué va pasando con las variables. Entonces comencemos con 50 moléculas. Aquí tenemos un ancho de 10 nanómetros, esta temperatura de 300 Kelvin y esta presión de 5.8 atmósferas. Bueno, entonces tenemos que hablar de nuestro experimento 2, el anterior. Y ahora vamos a pasar a un nuevo experimento. ¿Vale? Aquí vamos a tener una temperatura en grados Kelvin, una presión en atmósferas y vamos a tener un volumen variable, ¿no? Vamos a comenzar con 10 nanómetros, lo que nos indica que lo que va a cambiar es lo que yo estoy llamando ancho del tanque. Eso es lo que nos va a cambiar. Yo lo voy a escribir aquí, ancho en nanómetros, lo que nos permitiría cambiar el volumen del gas en nanómetros cúbicos. El número de moléculas está manteniéndose estable. Aquí nos dice que son 300 Kelvin para una presión. Veamos la presión de 5.8 atmósferas. 5.8 atmósferas para un ancho de 10 nanómetros. Recuerden que la profundidad es de 4 nanómetros por un alto de 8, no recuerdo, 8,75 nanómetros por, digamos, este ancho, ¿cierto? Para que nos dé el volumen. 350 en este caso nanómetros cúbicos. Bueno, lo que voy a hacer entonces enseguida es cambiar o modificar este ancho del tanque. Miren, lo he llevado hasta 8.8 nanómetros de longitud, la temperatura sigue siendo 300 Kelvin y la presión 6,6 atmósferas. 6,6 atmósferas. La temperatura se sigue manteniendo constante, el ancho ha disminuido a 8.8 y el volumen ha cambiado según nuestra fórmula de volumen. Las moléculas sigue siendo la misma cantidad de moléculas. Bueno, si repetimos este experimento varias veces, pues podemos observar los cambios y analizarlos. Muy bien, si analizamos entonces, hemos modificado el volumen del tanque y ha ido cambiando la presión del tanque. Entonces podríamos graficar los cambios de la presión y los cambios observados en el volumen. Aquí también podemos utilizar una gráfica de dispersión. Bueno. Vemos entonces cómo a medida que aumenta el volumen, parece ser que la presión disminuye. Veamos si esto, porque no le hemos puesto los títulos al eje horizontal. En el horizontal, entonces estamos graficando la presión. Realmente lo que estamos viendo acá es la presión.
presión, y en el eje vertical el volumen. Volumen que recuerden está en nanómetros cúbicos. Nanómetros cúbicos, la presión estaba en atmósferas. Presión estaba en atmósferas. Muy bien. Entonces vemos que a medida que aumenta el volumen, a medida que tenemos datos de volumen más altos, la presión es más baja. Y a medida que la presión es más alta es porque tenemos volúmenes más bajos. Esto seguramente entonces nos está indicando, ¿cierto? Nos está indicando que a medida que aumenta la presión es porque el volumen está disminuyendo. Bueno, estaba buscando nuestras anotaciones. Al aumentar la presión, el volumen del gas, ¿no es cierto? Del gas dentro del tanque disminuye. Es decir, con menos espacio para el gas, la presión es mucho mayor, ¿cierto? Lo que nos puede entonces dar una idea del modelo que estamos proponiendo. Aquí mismo vamos entonces a tratar de buscar la relación entre nuestras variables. Vamos a buscar la relación entre nuestras variables. Digamos que la presión P es directamente proporcional, ¿cierto?, a los cambios de temperatura, a la cantidad de moléculas en el gas. Miren ustedes, directamente proporcional a la temperatura, directamente proporcional al número de moléculas. Esto es lo que nos indica que es directamente proporcional y va a ser inversamente proporcional al volumen. Entonces esto indica que es inversamente proporcional al volumen ocupado por el gas. Bien, para representar matemáticamente esto, se elimina esta proporcionalidad con una igualdad. La presión entonces es igual. ¿Cómo se elimina esa proporcionalidad? Con una constante. A una constante multiplicada por la temperatura, multiplicada por el número de moléculas y por el inverso del volumen. Bien, miren ustedes aquí entonces, esto nos está indicando que es el modelo que estábamos buscando, ¿cierto? Este es el modelo que estamos buscando. ¿Por qué es determinista? Porque siempre que yo haga este experimento voy a encontrar esta relación. Siempre que trabaje con un gas, o con ese mismo gas si se quiere, o con gases en esas condiciones, voy a encontrar esto, que a medida que aumente la presión es porque aumenta la temperatura, aumentará el número de gases o será inverso al volumen ocupado por el gas. Bien, esto es muy interesante porque es algo pues que ya conocemos, que es el famoso comportamiento de los gases ideales. Miren ustedes, podríamos decir que el número de moles es una forma de agrupar elementos, ¿cierto? O podríamos decir que el mol es una forma de agrupar elementos. Y una mol, lo voy a representar con la letra griega eta, es igual a 6,02 por 10 a la 23. Podrían ser átomos esos elementos, podrían ser moléculas esos elementos, o podrían ser iones esos elementos, ¿cierto? Entonces, si tenemos una cierta cantidad de moléculas, como en nuestro ejemplo, podríamos determinar cuántas moles tenemos en nuestro sistema, moles de ese gas, que vuelvo y les digo, es una forma de agrupar elementos. Una mol son 6,02 elementos que se agrupan. Recuerden ustedes algo pues, similar
es, por ejemplo, decir una docena igual a 12 elementos. Una centena serán 100 elementos. Esto pues es muy similar a lo que estamos refiriéndonos a moles, ¿cierto? Muy bien. Con esto en mente, ya podemos avanzar hacia la idea final de nuestro ejercicio, considerando el modelo determinista que hemos obtenido, diciendo que siempre vamos a tener los mismos resultados. Este modelo determinístico entonces nos dice que la presión, si se quiere, la presión del gas multiplicada por el volumen ocupado por el gas va a ser igual a una constante por la temperatura y por la cantidad, a la constante por la temperatura y la cantidad de moléculas. Nosotros estamos diciendo que la cantidad de moléculas tiene relación directa con las moles, ¿cierto? Miren aquí. Por ejemplo, si yo tengo una X cantidad de moles, ¿cierto? Podría determinar cuántas moléculas, una Y cantidad de moléculas que yo tengo en esa proporción. De tal manera que podríamos decir nosotros que en lugar de utilizar moléculas, podríamos utilizar aquí moles. Muy bien, no hay ningún problema. Podemos utilizar entonces PB igual a K por el número de moles por la temperatura, haciendo la conversión, ¿no? Por la regla de 3. Porque miren, otra vez lo repito, con una simple regla de 3, si conozco las moléculas, puedo determinar las moles, o si conozco las moles, puedo determinar las moléculas, reconociendo otra vez que una mol son 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Mírenlos aquí. Muy bien. Entonces, por esa proporción, vamos a decir que nuestro modelo determinístico tiene esta forma. Para una situación de las que hemos medido, o de las que tenemos aquí, miren, en la simulación, para una de estas situaciones como esta, podríamos, por ejemplo, encontrar cuánto vale K, ¿cierto? Entonces, miren esta situación, por ejemplo. Tengo un volumen con una longitud de 8.8 nanómetros para una presión de 6,6 y 300 Kelvin. Entonces, hagámoslo aquí mismo con el papel. Entonces tenemos una presión de 6,6 atmósferas. Teníamos una temperatura de 300 Kelvin. Teníamos una longitud de 8,8 nanómetros, que eso para efectos de nuestro caso en especial son 308 nanómetros cúbicos. Tenemos presión, volumen, y tenemos unas 50 moléculas, que es lo que nosotros teníamos ahí, 50 moléculas. Como habíamos dicho nosotros que una mol es igual o equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces 50 moléculas, ¿cuántos son? Pues esto es muy sencillo por una regla simple de 3, ¿cierto? Nos va a decir que son aproximadamente, hagámoslo rápidamente en la calculadora. Bien, eso entonces significaría
una X, es decir, una cantidad de moles de 8,3 por 10 a la menos 23 moles, ¿cierto? Eso pues también nos quiere decir que podemos despejar K de nuestro modelo determinístico y encontrar que K va a ser igual a presión por volumen dividido presión por el volumen dividido entre el número de moles que hemos encontrado por la temperatura. Esto nos va a indicar entonces que el resultado va a ser el siguiente. La presión 6,6 atmósferas, 6 atmósferas por el volumen que estamos teniendo del gas en este momento, 308 nanómetros cúbicos. 308 nanómetros cúbicos dividido entre el número de moles que hemos encontrado, 8,3 por 10 a la menos 23 moles por la temperatura que tenemos del gas en nuestro experimento, que son 300 Kelvin. Entonces esto nos va a dar igual a, aquí tengo yo una calculadora, lastimosamente no se alcanza a ver toda la calculadora. Bueno, la voy a hacer en una pantalla aparte. Serían 6,6 por 308 dividido entre 8,3 a la menos 23 por 300 Kelvin. Nos da 8,16. Este resultado va a ser 8,16 por 10 a la 22 atmósferas por nanómetro cúbico sobre mol, bueno, digamos aquí por mol por Kelvin. Es interesante si esto lo llevamos a de nanómetros cúbicos a litros. Busquemos esa proporcionalidad fácilmente en internet o en Google, ¿no? Un nanómetro cúbico va a ser igual a 1 por 10 a la menos 24 litros. Nanómetros con nanómetros se nos va. Y entonces la respuesta es aproximadamente igual a 0,082, es un 0, atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Esto es pues lo que nosotros llamamos la famosa constante de los gases ideales. Hemos deducido entonces un modelo determinístico a partir de la observación, ¿sí?, de la recolección de algunos datos. Nos damos cuenta que este modelo determinístico que hemos obtenido es muy similar o es la misma ecuación de los gases ideales. Además es determinístico, ¿por qué? Porque al repetir las condiciones más bien, vamos a obtener los mismos resultados. Eso es entonces todo lo que les quería mostrar por ahora. Hasta una próxima ocasión.